Mi madre se casó con un tipo horrible que me echó de casa y alquiló mi habitación sin avisar. Años después, están en grandes problemas y me están rogando para evitar la prisión. Siempre pensé que mi infancia sería un reflejo de amor y apoyo incondicional de parte de mi madre. Cuando era niño, mi madre, Emma, siempre fue la persona más importante de mi vida. Ella fue quien me dio todo lo que necesitaba, quien me apoyó en los momentos difíciles y quien me enseñó el valor de la dedicación. Mi padre, aunque estuvo presente en algunos momentos, nunca estuvo muy involucrado en mi vida. Se separaron cuando yo tenía solo 4 años, y después de eso, fui criado por mi madre. Ella siempre fue mi roca, la persona en quien confiaba por encima de todo. Mi relación con mi padre no era mala, pero él vivía en otra ciudad debido a su trabajo. Pasaba algunos fines de semana conmigo, pero la mayor parte del tiempo vivíamos separados. No fue hasta que tuve alrededor de 10 años que mi madre conoció a George. Él no era un hombre malo, pero había algo en él que no me gustaba, algo que no podía explicar con palabras, solo una corazonada. Al principio, todo parecía normal. George era simpático, educado, y no parecía tener ningún problema. Mi madre se veía feliz, lo cual era lo más importante para mí. Quería que ella fuera feliz, después de todo. Sin embargo, todo cambió cuando ellos se casaron. Fue un cambio drástico, como si alguien hubiera encendido una luz brillante, y de repente, todo lo que conocía se desvaneciera en la oscuridad. Desde el momento en que se casaron, la relación con George comenzó a volverse extraña. Antes de la boda, él siempre fue educado y parecía genuinamente interesado en nosotros como familia, pero una vez que se casaron, su actitud cambió. Ya no era el tipo simpático con el que mi madre había empezado a salir. Se volvió controlador, crítico, y especialmente distante conmigo. El primer gran choque ocurrió durante una cena en nuestra casa. Mi madre y yo estábamos en la mesa, y George hizo un comentario que me dejó helado. Criticó algo tan insignificante como mi forma de sentarme. Dijo que me sentaba como un niño mimado, y aunque me sorprendió, intenté ignorarlo. Pero esa fue solo la primera de muchas cosas que comenzaron a suceder después de su matrimonio. A medida que pasaba el tiempo, empecé a notar que George tenía una actitud muy diferente hacia mí. Me hacía sentir como si no encajara en su vida, como si fuera un estorbo, alguien que estaba en el camino de su felicidad. Empecé a ser más consciente de su desaprobación hacia mí. No quería que mi madre estuviera con alguien que no me trataba bien, pero tampoco quería hacerle daño a ella al hablar de lo que estaba pasando. No quería ser la razón por la que su relación se rompiera. Aunque intentaba ignorarlo, las cosas se pusieron aún peores cuando me mudé a la universidad. Estaba muy emocionado por la oportunidad de estudiar y alejarme de todo el caos, pero al mismo tiempo, me preocupaba dejar a mi madre sola con George. A pesar de todo lo que había sucedido, seguía preocupándome por ella. Estaba en una encrucijada, entre quedarme cerca para apoyarla o seguir adelante con mi vida y tratar de dejar atrás lo que me estaba afectando. El primer semestre en la universidad fue un respiro. Finalmente, estaba lejos de George, y pude concentrarme en mis estudios y en hacer nuevos amigos, pero cada vez que llamaba a mi madre, algo me decía que algo no estaba bien. Me daba cuenta de que, aunque mi madre siempre me decía que estaba bien, había algo en su tono que no me convencía. No estaba feliz, pero no sabía cómo decírmelo. Me decía que estaba bien, pero lo sentía en su voz, algo no estaba bien. Un día, recibí un mensaje de texto de mi madre. Me dijo que tenía algo importante que contarme. Algo en su mensaje me hizo sentir que estaba a punto de escuchar algo que no quería oír. Decidí llamarla, y en nuestra conversación, me dijo que George había tomado una decisión sin consultarme, una que me afectaría directamente. Mi corazón se hundió cuando escuché lo que tenía que decir. George había decidido alquilar mi habitación en la casa sin preguntarme, sin considerar que algún día podría regresar. Esa habitación había sido mi refugio durante toda mi vida, mi lugar personal donde me sentía cómodo, y ahora alguien más estaría viviendo allí. La razón de este alquiler, según mi madre, era para ayudar con los gastos. Me dijo que ya no era necesario que tuviera esa habitación porque, al estar en la universidad, ya no la necesitaba. Al principio, pensé que era una broma, pero me di cuenta de que no lo era. George había alquilado mi habitación sin siquiera consultarme, y lo peor de todo es que mi madre parecía estar de acuerdo con todo esto. No podía creer lo que estaba escuchando. Sentí como si me hubieran arrancado una parte de mí. Mi propia madre, que había sido mi todo durante tanto tiempo, me estaba diciendo que eso era normal, que era una solución. Fue un golpe duro, y me dejó completamente desorientado. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo mi propia madre permitía que George tomara decisiones tan importantes sin ni siquiera hablar conmigo? Pasaron unos días después de recibir el mensaje de mi madre, y aunque intentaba concentrarme en mis estudios, la rabia no me dejaba en paz. Sentía que estaba siendo despojado de mi lugar, de mi espacio. Algo que siempre había considerado mío, un refugio que me ayudaba a encontrar paz, ahora estaba siendo ocupado por un extraño. ¿Cómo era posible que mi madre no viera el daño que me estaba causando?
No me lo podía sacar de la cabeza. Decidí que necesitaba hablar con ella directamente, cara a cara, para aclarar todo. No podía quedarme callado y dejar que esa situación me atormentara. Llamé a mi madre y le pedí que me dejara volver a casa el siguiente fin de semana para hablar de lo sucedido. Aunque en su tono había algo de incomodidad, aceptó. No quería pelear con ella, pero sabía que debía enfrentar la situación de una vez por todas. Cuando llegué a casa, el ambiente era extraño. La casa parecía la misma, pero había algo en el aire que me decía que las cosas ya no eran como antes. York estaba sentado en el sofá, mirando la televisión, como si nada hubiera pasado. Cuando entré por la puerta, me lanzó una sonrisa burlona, como si disfrutara del hecho de que ahora yo no tuviera ningún lugar allí. Fue una sonrisa fría, calculadora, que me hizo sentir aún más fuera de lugar. Mi madre me recibió con un abrazo, pero podía ver en su rostro que ella también se sentía incómoda. El encuentro comenzó con algunos intentos de conversación ligera, pero rápidamente me di cuenta de que tenía que hablar sobre lo que realmente me estaba molestando. No podía seguir guardando todo ese resentimiento. Me senté frente a ella y le pregunté, de manera directa pero calmada, «Mamá, ¿cómo pudiste permitir que George alquilara mi habitación sin consultarme? ¿Acaso no pensaste que podría necesitarla alguna vez?» Ella trató de explicarse, pero sus palabras eran como una justificación vacía. Me dijo que George pensaba que ya no la necesitaba, ya que ahora tenía mi propio lugar en la universidad, y que, además, le ayudaría a cubrir algunos gastos. No pude evitar sentir que todo eso era una excusa para justificar la falta de respeto hacia mí. Le pregunté si siquiera había considerado cómo me sentiría al respecto. Ella, un tanto confundida, me dijo que no podía entender por qué me molestaba tanto. Fue en ese momento cuando todo comenzó a hacer clic en mi cabeza. Ya no se trataba de un simple desacuerdo sobre una habitación. Lo que realmente estaba pasando era que Emma, mi madre, había comenzado a poner a George por encima de mí, de una manera que nunca había hecho antes. Al principio, traté de no dejar que mis emociones me dominaran, pero el dolor era tan fuerte que comencé a levantar la voz. Le dije que nunca me había sentido tan ignorado en toda mi vida. La forma en que George se había apoderado de la casa, de mi espacio, y la forma en que mi madre lo apoyaba me hizo sentir como si ya no fuera parte de su vida. Ella, visiblemente desconcertada, trató de calmarme y dijo que no entendía por qué estaba tan enojado. Según ella, todo esto era para el bien de la familia. Eso fue todo lo que necesité escuchar. Para el bien de la familia. Era como si mi bienestar no importara en absoluto. Después de todo lo que había hecho por ellos, de todo lo que había pasado por tratar de ser el buen hijo, sentí que todo había sido en vano. No era suficiente. Mi madre estaba tan centrada en su relación con George que había dejado de ser la madre que conocía. No solo no defendió mi espacio, sino que incluso aceptó que alguien más viviera en lo que siempre fue mi refugio personal. El sentimiento de traición era insoportable. ¿Sabes qué, mamá?, le dije, tratando de mantener la calma. Creo que ya he escuchado suficiente. No quiero estar aquí. No quiero que me sigas justificando lo que George hizo. Ya no puedo más. Me levanté y me dirigí hacia la puerta, sin esperar ninguna respuesta. Estaba decidido. Ya no podía seguir aguantando esa situación. Mi madre trató de detenerme, llamándome, pero yo no podía volver atrás. Tenía que salir de ahí. No solo de la casa, sino de toda esa dinámica tóxica que se había formado. Tomé mis cosas rápidamente, sin mirar atrás, y me fui. No sabía si esto significaba que estaba perdiendo a mi madre, pero en ese momento, sentí que era lo mejor para mí. Mientras caminaba por la calle, mi cabeza estaba llena de pensamientos contradictorios. Estaba furioso, sí, pero también me sentía aliviado. Había dejado claro lo que sentía, y eso me dio una sensación de control, algo que no había tenido en mucho tiempo. No sabía qué me depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando decisiones por mí mismo. Decisiones que me ayudarían a recuperar algo de paz. Pasaron varias semanas desde aquella conversación, y aunque intentaba seguir adelante, la situación con mi madre no dejaba de rondar en mi mente. Por más que tratara de concentrarme en mis estudios y en mi vida universitaria, el vacío que sentía por la ausencia de una relación con mi madre se volvía cada vez más pesado. Había tomado una decisión que en su momento me parecía correcta, pero el dolor seguía latente, como si mi vida familiar hubiera quedado irreversiblemente dañada. Mi padre, Jack, había sido mi apoyo incondicional desde siempre. Después de la separación de mis padres, fue él quien, aunque de manera un tanto distante, siempre estuvo disponible cuando lo necesitaba. Sabía que mi madre también me había criado bien, pero al parecer las decisiones que tomaba en su vida adulta ya no estaban alineadas con lo que yo consideraba justo. Aunque le había contado a mi padre lo que había sucedido con la habitación y la situación con George, no quise involucrarlo demasiado en mis problemas familiares. Él me había dado su opinión, pero entendía que las cosas entre mi madre y yo debían resolverse entre nosotros. A pesar de mi decisión de alejarme de todo lo que había sido mi hogar, algo dentro de mí no podía dejar de preguntarme cómo estaría mi madre. En el fondo,
sabía que ella estaba pasando por momentos difíciles, pero a estas alturas, la relación entre nosotros estaba tan rota que no me sentía con fuerzas para acercarme. Además, el hecho de que ella no defendiera ni siquiera lo más básico para mí, como mi propio espacio, me había dejado una marca profunda. Un día, sin embargo, mientras estaba en mi habitación en la universidad, recibí un mensaje de texto de Emma. Era extraño, porque no habíamos tenido ningún tipo de comunicación significativa desde nuestra última conversación. El mensaje era corto, directo, y decía lo siguiente: necesito hablar contigo. Es importante. Fue como una campanada en mi cabeza. ¿Qué querría ahora? ¿Por qué ahora? Después de todo lo que había pasado, me costaba creer que pudiera ser algo positivo. Estuve tentado de ignorarlo, de dejarlo pasar como muchas otras veces, pero algo en mi interior me decía que debía escucharla, aunque fuera para saber qué estaba pasando. Así que respondí, de manera fría y cautelosa: ¿qué pasa? El mensaje de vuelta llegó casi de inmediato. Es algo serio, William. No puedo explicarlo por mensaje. Por favor, ven a casa mañana. Necesito verte. Esa solicitud me inquietó aún más. ¿Qué podía ser tan serio que no se pudiera decir por mensaje? Y, sobre todo, ¿por qué ahora, después de tanto tiempo sin contacto? Decidí ir, aunque mi intuición me decía que esto no sería fácil. Al llegar a casa, noté que el ambiente seguía siendo el mismo, tenso, cargado. George estaba en la misma esquina de la sala, aparentemente relajado, pero sin dejar de mirarme con esa sonrisa arrogante que tanto odiaba. Ni siquiera se levantó cuando llegué. Emma estaba sentada en la mesa, con la cabeza baja, como si estuviera tratando de reunir fuerzas para decir algo importante. Me senté, sin saber exactamente qué esperar. Emma comenzó a hablar, pero su voz estaba temblorosa. William, sé que las cosas entre nosotros han sido difíciles. No esperes que te pida perdón por todo lo que ha pasado, pero quiero que sepas que estoy pasando por algo muy grave. Y lo peor es que ni George ni yo sabemos cómo salir de esta. Le pedí que fuera directo, que me dijera qué estaba pasando. Fue entonces cuando me soltó la bomba. Ella me explicó que, debido a una mala inversión que habían hecho, ella y George habían solicitado un préstamo de $80.000 a un hombre muy poderoso, el jefe de George. Al principio, el préstamo parecía una solución, pero las cosas se complicaron. El jefe de George ahora estaba exigiendo el pago, y la cantidad que debían era tan alta que no podían cubrirla. Esto los había puesto en una situación desesperada. Necesito que me ayudes, William. Necesitamos que tú hables con él, que digas que estás enfermo o algo, para que nos dé más tiempo. No podemos dejar que nos demande, no sabemos qué hacer. Mi cabeza comenzó a girar. Todo esto era absurdo. ¿En serio pensaban que yo iba a involucrarme en una mentira tan grande? ¿Pretender que estaba enfermo para ganar tiempo? Esto era mucho más de lo que podía tolerar. Mi madre, la mujer que me había criado, me estaba pidiendo que mintiera por ella y por George. Al principio me quedé en silencio, procesando lo que me decía. Pero mamá, ¿cómo puedes pedirme esto? ¿Cómo puedes pedirme que me involucre en algo tan falso, algo tan sucio? Esto no es lo que yo quiero para mi vida. Ustedes se metieron en esta situación, ahora tienen que solucionarlo ustedes. Emma me miró con desesperación. Por favor, William, si no haces esto, podríamos perder todo. No tenemos otra opción. Lo que más me dolía era ver a mi madre tan desorientada y tan perdida en esa situación. Quería ayudarla, de verdad, pero no podía ser parte de una mentira. No podía ponerme en riesgo por ellos, no después de todo lo que había pasado. Me levanté de la mesa, dándole la espalda a mi madre y no puedo ayudarte con esto, mamá. No puedo ser parte de lo que están haciendo. Ustedes crearon este lío, y ahora tendrán que enfrentarlo sin mi ayuda. Emma no dijo nada. Sus ojos llenos de lágrimas eran suficientes para comprender que no podía entender mi postura. Pero ya no me quedaba nada que decir. Me sentía vacío, agotado emocionalmente. Caminé hacia la puerta y salí de la casa, sin mirar atrás. Había tomado la decisión correcta, pero el dolor de ver a mi madre en esa situación era algo que no podría olvidar fácilmente. Después de la confrontación con mi madre, no pude evitar quedarme con una sensación de vacío. Había tomado la decisión de no involucrarme en sus problemas, pero en el fondo, aún me sentía mal por ella. No podía evitar pensar en cómo había llegado hasta allí. A lo largo de los años, vi cómo mi madre siempre trató de hacer todo lo posible por cuidarme y darme lo mejor, pero parecía que, con el tiempo, había perdido esa capacidad de tomar decisiones sabias. No solo me había fallado como hijo, sino también a sí misma. Las semanas siguientes fueron extrañas. Mi vida en la universidad siguió su curso habitual, clases, amigos, y mi rutina. Pero no podía dejar de pensar en lo que había dejado atrás. Siempre pensé que, en algún momento, las cosas entre mi madre y yo mejorarían. Sin embargo, después de esa última conversación, entendí que no podía esperar más. Ya no tenía sentido seguir esperando una reconciliación que probablemente nunca ocurriría. Era un proceso doloroso, pero tenía que avanzar.
Durante todo ese tiempo, mi relación con mi padre se volvió más estrecha. Aunque él no podía comprender completamente lo que había pasado entre mi madre y yo, me apoyó incondicionalmente. Me dijo que él siempre estaría ahí para mí, y esa fue la única constante que me dio consuelo. Aunque nuestra relación nunca había sido tan cercana, sentí que ahora, más que nunca, era el único miembro de la familia en el que podía confiar. Pasaron meses sin que me pusiera en contacto con mi madre, y las festividades que antes compartíamos juntos ya no tenían el mismo significado. Ni siquiera me invitó a la Navidad ni al Año Nuevo. La verdad es que, en ese momento, dejé de preocuparme por eso. Había dejado de ser su prioridad hace mucho tiempo, y ahora mi vida tenía que seguir adelante. Sin embargo, justo cuando pensaba que todo estaba estabilizándose, un mensaje de texto de Emma apareció en mi teléfono un día sin previo aviso. No esperaba escuchar de ella, pero el contenido del mensaje me dejó helado. Necesito verte. Es urgente. Por favor, ven a casa. El mensaje me causó una sensación de incomodidad. ¿Qué podía ser tan urgente que necesitaba verme después de todo este tiempo? La razón por la que me había distanciado de ella era para evitar situaciones como esta, en las que me pedían que tomara decisiones que no podía aceptar. La idea de regresar a esa casa, ver a George y enfrentarme a más manipulaciones me aterraba, pero también me dio una curiosa sensación de responsabilidad. ¿Qué pasaría si realmente necesitaba mi ayuda? Aunque no estaba seguro de qué esperar, decidí que tenía que ir. Mi mente estaba dividida. Por un lado, quería darle una oportunidad para explicar lo que realmente estaba pasando. Pero por otro, sabía que el precio de involucrarme en sus problemas nuevamente podría ser demasiado alto. Al llegar a la casa, sentí el mismo ambiente frío que había experimentado tantas veces. Mi madre estaba sentada en el sofá, con los ojos hinchados y rojos. Cuando me vio, su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y tristeza. George, como siempre, estaba sentado en la esquina, observándome con su eterna mirada crítica, pero esta vez no se atrevió a decir nada. Emma comenzó a hablar de inmediato, sin rodeos. Me dijo que las cosas estaban mucho peor de lo que pensaba. Después de nuestra última conversación, la situación con el préstamo había empeorado rápidamente. El jefe de George estaba decidido a tomar medidas legales si no pagaban la deuda, y el monto que debían había crecido debido a los intereses. Ahora, no solo estaban en peligro de perder su casa, sino que también enfrentaban posibles consecuencias legales mucho más graves. Lo que me sorprendió más fue lo que Emma me pidió. Ella me dijo que, debido a su desesperación, había llegado a un acuerdo con George. Si no podían pagar el dinero, él les sugería que hicieran algo radical para salvarse, ofrecerme como garantía de pago. La idea era que, si el jefe de George pensaba que yo estaba involucrado en el negocio de alguna forma, o incluso si creía que estaba en riesgo, tal vez sentiría pena por ellos y extendería el plazo del préstamo. En resumen, querían usarme como una especie de carta de simpatía. Fue como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Me quedé paralizado. No solo me estaban pidiendo que mintiera por ellos, sino que también me estaban pidiendo que me sacrificara para cubrir sus errores. Todo el tiempo que pasé tratando de ser el buen hijo, tratando de estar allí para ellos, todo eso se desmoronó en una fracción de segundo. Estaba completamente desconcertado. Por favor, William, no entiendo lo que estamos pidiendo, pero si no lo haces, estamos perdidos. Necesitamos que hagas algo para salvarnos, me dijo Emma con lágrimas en los ojos. Yo solo podía pensar en lo absurdo de la situación. ¿De verdad pensaban que podía involucrarme en algo tan peligroso y falso? ¿De verdad pensaban que iba a ponerme en esa posición después de todo lo que había pasado? No puedo, mamá. No puedo hacer eso, le respondí, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Ustedes se metieron en este lío, y ahora tienen que solucionarlo. No puedo ser su excusa. No puedo poner en riesgo mi futuro por ustedes. Mi madre se quedó en silencio por un momento, mirando al suelo como si las palabras que acababa de decir no fueran realmente suyas. Parecía incapaz de comprender que yo no iba a ceder. George, por su parte, se mantuvo en su esquina, sin decir una sola palabra. No me miraba directamente, pero podía sentir su mirada fría sobre mí. En todo este tiempo, nunca me había considerado un miembro de la familia real para él, siempre fui un obstáculo. Sin embargo, al ver cómo mi madre me miraba, su expresión llena de desesperación, me dolió profundamente. William, comenzó mi madre, pero su voz temblaba. Te crié, te di lo mejor que pude. Y ahora, ¿me vas a dejar en la calle? ¿Me vas a dejar sufrir? Las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas. Por un segundo, me sentí atrapado entre el amor que había sentido por ella toda mi vida y la traición que sentía por sus acciones. Era una mezcla devastadora de emociones que me dificultaba saber qué hacer. Pero, mamá, no es solo sobre lo que tú y George hicieron, es sobre lo que me pedís ahora. ¿Quieres que me mienta a mí mismo, que me convierta en parte de algo que ni siquiera es real, solo para salvarlos a ustedes de las consecuencias de sus decisiones? No es justo. No puedo hacerlo, le dije,
tratando de que entendiera que no era una cuestión de no querer ayudarla, sino de que simplemente no podía seguir haciendo lo mismo por ella. Las palabras me salían con dificultad, mi pecho se sentía oprimido, como si todo el dolor que había acumulado durante años de ignorancia, maltrato y ahora manipulación, estuviera explotando en mi interior. No quería seguir siendo la persona que sacrificaba su propia vida por algo que nunca recibiría a cambio. Emma suspiró profundamente, mirando hacia el suelo, y luego me lanzó una última súplica. William, no tienes idea de lo que estamos pasando. George y yo, lo hemos perdido todo. Si no conseguimos salir de esto, perderemos la casa, y no quiero vernos en la calle. Quiero que lo pienses, no me abandones ahora. Siempre has sido lo más importante para mí, y lo sabes. Su tono cambió, ahora era como si intentara recordarme todo lo que habíamos compartido, como si su amor y sacrificios fueran suficientes para que yo aceptara lo que me pedía. Estaba manipulando la situación, tratando de que me sintiera culpable, como si todo lo que había hecho en el pasado tuviera que justificar lo que quería que hiciera ahora. Pero ya no iba a caer en esa trampa. Ya no era el niño que buscaba la aprobación de su madre. Lo siento, mamá. Lo siento mucho, pero esto no es algo que pueda hacer. No puedo poner en riesgo mi vida, mi futuro, por algo que no tiene base, que no es justo, respondí, casi sin poder hablar. La rabia y la tristeza se mezclaban en mi voz. Estaba cansado. Cansado de ser la persona que siempre intentaba salvarlos, mientras ellos hacían todo lo posible por seguir hundiéndose. La atmósfera en la habitación se volvió densa, como si el aire mismo estuviera cargado de la tensión de lo que acababa de decir. Emma me miró, sus ojos llenos de lágrimas, y por un momento pensé que podía ver un atisbo de comprensión. Sin embargo, cuando habló, su voz estaba llena de amargura. ¿Sabes qué? Si eso es lo que piensas, entonces está bien, ya no me importa. De todos modos, siempre fui yo quien cargó con todo, y ahora ni siquiera puedes ayudarme. Su tono era frío, casi como si me estuviera echando la culpa de todo lo que había pasado. Me sentí devastado. Quería que las cosas fueran diferentes, que pudiéramos volver a ser la familia que una vez fuimos, pero ya no había espacio para eso. Las palabras que había pronunciado no solo rompieron cualquier esperanza de reconciliación, sino que también dejaron claro que mi madre ya no me veía de la misma manera. Ya no era su hijo al que amaba y necesitaba. Yo era solo un medio para salvar su pellejo. Me levanté lentamente de la silla. Lo siento mucho, mamá, pero ya no puedo seguir siendo tu opción de rescate. Es momento de que enfrentemos las consecuencias de nuestras decisiones, le dije, con el corazón apesadumbrado, pero firme. Caminar hacia la puerta fue lo más difícil de todo. Emma no dijo nada más, solo se quedó allí, observándome como si estuviera viendo a un extraño por primera vez. Cuando abrí la puerta, sentí que una parte de mi alma se rompía en 1000 pedazos, pero sabía que era lo mejor. Había llegado el momento de dejar atrás todo lo que me ataba a esa situación. Adiós, mamá, dije en voz baja, y cerré la puerta detrás de mí. No sabía si alguna vez volvería a ver a Emma, o si algún día tendríamos una conversación que nos sanara las heridas. Pero, en ese momento, lo único que sabía era que necesitaba alejarme de todo eso. No podía seguir siendo parte de una historia que ya no me pertenecía. Salí de la casa, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que finalmente estaba tomando control de mi vida. No estaba seguro de lo que me depararía el futuro, pero sabía que había hecho lo correcto. El amor por mi madre no podía ser un sacrificio constante de mi bienestar. Y si algún día ella llegaba a entender eso, sería porque ella también habría enfrentado las consecuencias de sus decisiones.